Hoy te vengo a decir algo incómodo. No es la vida la que rompe a nuestros hijos. Somos nosotros tratando de educarlos. Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a este tercer podcast de Verdades Incómodas, solo para quienes se atreven a cuestionarse esas creencias que tenemos bien arraigadas en este podcast, porque la idea es que salgamos un poco de nuestra zona de confort y nos veamos en todo eso que aprendimos, que nos enseñaron desde pequeños, pero que ya a esta edad somos capaces de cuestionarnos y de ver más allá. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la crianza de los hijos. Este tema donde muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien porque decimos, bueno, a mí me criaron de esta manera y aquí estoy yo y mal no me ha ido, ¿verdad? Pero los tiempos cambian y no podemos decir que nosotros podemos criar a nuestros hijos de la misma manera en que a nosotros nos criaron. Y muchas veces esos errores que cometemos, pues con el tiempo, nos pasan factura. Entonces, por eso hoy vamos a estar hablando sobre este tema en especial. Pero antes de comenzar, quiero pedirte un gran favor. Quiero pedirte que si te va gustando el contenido de este podcast, le des like, que te suscribas y que también se lo recomiendes a todos esos papás que puedan estar necesitando aprender un poco más sobre la crianza de nuestros hijos. Entonces, hoy les tengo un invitado, más bien una invitada muy especial. Ella es Luzmina Medina, ella es terapeuta y tiene mucho tiempo trabajando con el tema de los niños. Ya ella también se va a presentar y nos va a hablar un poquito de su trayectoria. Ella es hermana de mi maestro en este momento evolutivo de esta encarnación, por decirlo así, que es Carlos Medina, ya él trascendió. Pero bueno, nos conocemos hace muchísimos años y bueno, ella está como invitada en el día de hoy. Le he pedido que nos acompañe y nos venga a incomodar un poquito en este tema de la crianza de los niños para que nos muestre, bueno, cuáles son como esos errores que mayormente cometemos los padres, pero también cómo podemos aprender a hacerlo mejor. ¿Sí? Entonces, Luzmina, de verdad que muchísimas gracias por haber atendido a esta llamada, a esta invitación. Y bueno, quiero que saludes a nuestra audiencia, te presentes también. Bueno, gracias Carolina, como te conozco desde hace más de 30 años. Eh, Quiero decirlo con mucho cariño, estoy aquí ayudando en todo el proceso que tengamos que vivenciar en este instante para poder dilucidar, poder aclarar muchas cosas que a veces nos confunden mucho. Y para ello puedo decir con propiedad que tengo muchos años dedicada a la psicoterapia, a estudiar con los niños, los adolescentes y los adultos, para poder conocerme a través de todo ese vivenciar, porque trabajamos con la vivencia, con los sentimientos, con las emociones, más que con el ver y juzgar o pensar, porque sabemos que eso no es lo que nos lleva a la verdad. Entonces, pudiera decir con todo el cariño del mundo que hoy vamos a reconocer muchas de las cosas que a veces no nos damos cuenta que hacemos y que nos limitan a poder demostrar la educación
a través del amor y no desde el miedo. Gracias por tu invitación y aquí estamos. Pero mira, quiero empezar comentando que hace mucho tiempo yo entendí, y creo que es algo que cambió mi manera de entender mi rol como madre, y es que los hijos no vienen solo a aprender de nosotros, sino también vienen a enseñarnos. La mayoría de los padres creemos que los hijos son más bien como una vasija donde nosotros con nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, venimos a llenarlos, ¿no? Pero yo creo que realmente no funciona de esa manera. Yo siento que de alguna manera los hijos traen una sabiduría ya. Ya ellos como que vienen con algún tipo de sabiduría, no sé si es algo innato, que más bien nosotros como seres humanos como que lo destruimos con la crianza, y no aprovechamos eso que ellos realmente nos pueden enseñar. A mí mi hijo me ha enseñado muchas cosas, de hecho me sigue enseñando muchas cosas, y yo tengo una experiencia muy bonita con mi hijo, porque cuando mi hijo nació, Lumina fue testigo de eso. Yo estuve me vi muy enferma por una enfermedad del hígado, casi que paso al otro plano. Y en ese momento tuve una experiencia del tercer tipo, o no sé cómo explicarlo, donde a mí me llegó un mensaje y me decían que mi hijo es mi maestro. Y de alguna manera eso a mí me hizo ver la maternidad de una forma diferente, porque donde en mis esquemas mentales, los hijos no eran los maestros. En mis esquemas mentales, en lo que yo había aprendido de la crianza de mis padres, a mí me vinieron a enseñar, o mis padres vinieron a enseñarme una serie de cosas y punto. Entonces, claro, eso a mí me dejó un poco sin piso, porque si mi hijo es mi maestro, ¿cómo se supone que yo debo criar a mi hijo? No sabía, no tenía idea, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tenía algunas herramientas que aprendí justamente con todo lo que aprendí de Carlos y Margot, del curso de milagros. Y eso lo que me permitió fue como cada vez que me veía en una circunstancia donde no sabía cómo actuar, pedía ayuda, ¿no? Pedía ayuda, bueno, lo que nosotros llamemos, no sé, a Dios, al Supremo, en mi caso, del Espíritu Santo, y lo usaba permanentemente el comodín, ¿no? De pedir ayuda, porque realmente yo no sabía cómo criar a mi hijo de una forma diferente a lo que a mí me habían enseñado. Pero ese mensaje que yo recibí de tu hijo es tu maestro, que de ahí sale justamente mi primer libro, que se llama Tu hijo es tu maestro, me hizo a mí ver la maternidad de una manera completamente distinta, de cuestionarme todo lo que yo sabía con respecto a la maternidad, y de empezar como a buscar, digamos que nuevas fuentes o nuevas maneras de responder a todo lo que eran como sus interrogantes, ¿no? De por qué no, de por qué sí, qué debo hacer aquí, o sea, yo misma a buscar respuestas. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué me puedes decir tú de eso? ¿Qué es lo que tú ves normalmente en tus consultas? ¿Cómo los padres abordamos este tema de la maternidad y la paternidad? ¿Sí tienen los niños alguna sabiduría que traen? No sé, no quiero decir que, porque ya eso tiene que ver con creencias y de otras vidas, o simplemente porque son puros, porque no están contaminados, traen como una sabiduría mm, que nos pueden transmitir a nosotros. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Primero que nada, en todo lo que yo he trabajado con los padres, para comenzar todo, he trabajado con mujeres embarazadas. En el proceso de gestación, ¿cómo tú me explicas que un niño que no está ni siquiera formado bien puede tener la sabiduría de entender todo lo que está pasando? Porque cuando ya nace y llegamos a los primeros 7 u 8 años de vida de un niño, ese niño puede ir al momento de su gestación y darse cuenta que allí
estaba vivenciando cosas con su mamá, porque había una conexión directa con su mamá, o con su padre, o con él mismo, con ese mismo niño. Esa sabiduría es su ser, que no tiene edad. Entonces, cuando viene a una madre específicamente, es porque toca que ellos dos se unan, bueno, llamémoslos los tres porque nunca es solo la madre, siempre está el papá, aunque lo ponemos en tercer plano, siempre está allí. Es una parte importante en ese núcleo familiar para poder ayudar en todo ese proceso. Pero te puedo decir que esa conexión está por esa sabiduría que viene. La madre y el hijo se apoyan mutuamente porque les toca vivir la experiencia juntos. Entonces hay cosas que la madre necesita aprender de él y viceversa, el hijo aprenderla de la mamá. Pero eso no es aprendido, eso es una vivencia que tú vas aprendiendo con el tiempo. Los estudios de todo mi trabajo me han enseñado que eso es la sabiduría perfecta porque somos el Hijo de Dios y venimos a vivir una experiencia. Entonces, nacemos de una madre, pero tenemos una experiencia que venir a vivir, pero a veces, como tú muy bien lo señalaste, las madres creemos o los padres creemos que tenemos que enseñarlos a lo que aprendimos de nuestro pasado. Entonces no los estamos educando desde ese ser, desde el sentir, desde lo que sabemos que es el amor completo, porque ese niño que nace da a luz la madre, lo da a luz es porque es la luz del mundo y viene a dar la luz. Pero ¿qué pasa? En los primeros años, desde la madre que tiene sus miedos y su condicionamiento de toda su vida, cree que tiene todo el poder para minimizarlo y hacerlo a su condición. Entonces lo limita. Y resulta que en ese, vamos a decir, una guerra silenciosa, porque es así, no te vas dando cuenta de que lo estás limitando y no lo estás dejando ser, porque viene esa parte que hemos aprendido del amor, entre comillas, que es la sobreprotección, que es un miedo absoluto de creer que le pueda pasar algo y que sin ti no lo puede lograr. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que aprender desde allí a soltar y saber que sí estás allí para ayudarlo de la mano, pero con tu sanación. O sea, ¿cómo? Tú tienes que primero que nada, como madre, sanar tus miedos que traes de tu pasado para poder dar lo mejor de ti. He tenido pacientes madres que por enterarse de detalles de sus hijos, que lo hicieron escondido, por decirlo de alguna manera, se enferman de una manera que casi se mueren para decirle, hijo, ¿cómo me haces eso? Casi me matas con lo que estás haciendo. Y ese es una manipulación de sentir que yo tengo el control de ti. Sin mí, tú no puedes vivir. Y eso es miedo absoluto. Entonces, ¿cuál es mi Mira, pero o sea, trabajo? ¿cuál es el miedo Ayudarle. a qué? ¿Miedo a qué? Porque, Miedo porque a fíjate, creer que no va mm, a poder lograr nada sin mi ayuda. Y sencillamente lo está limitando, no lo está dejando ser. ¿Y qué logramos con eso? Que en el adulto, ese niño no tenga capacidad de tomar decisiones, ni siquiera para estudiar, para tener una pareja, ni siquiera para vestirse. así es, así es. No, completamente de acuerdo contigo de cómo nosotros como padres limitamos a los hijos. Después queremos hijos exitosos, pero realmente hemos sido nosotros lo que de alguna manera hemos coartado esa independencia y esa capacidad de crecer
de esos niños, ¿no? Porque no los hemos dejado, porque los hemos sobreprotegido o porque creemos que somos nosotros los que tenemos todas las respuestas. Entonces ahí entra, por ejemplo, el tema un niño por naturaleza es inquieto y tiene muchas preguntas. Entonces nosotros desde cuando ellos van creciendo, siempre nos preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esto es algo que a mí me gusta mucho siempre traerlo porque es un ejemplo muy común. Entonces el niño nos pregunta, ajá, pero ¿y por qué no? Y de una vez nosotros le decimos, ¿por qué no? Porque yo lo digo. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando yo le digo a un niño porque yo lo digo? O sea, de alguna manera le estoy quitando a ese niño poder, porque entonces tu opinión no tiene valor. Exacto. Le estoy Ujú. quitando el poder a ese niño porque digo porque yo lo digo, no lo estoy escuchando, no le estoy permitiendo que se exprese, que me dé su punto de vista y que me diga qué pasa. Por lo menos a mí me pasaba mucho eso con Luis Eduardo, que era que yo creo que nosotros tenemos un programa, solo que de repente yo lo tenía un poquito más consciente. El programa es el no. ¿Por qué? Porque a mí me criaron con el no. Entonces, cuando yo le respondía a él, me imagino que muchísimas veces no. Pero cuando él me decía, ¿y por qué no? Para mí se encendía una alarma, porque yo decía, dentro de mí, ah, aquí está el programa. Si él me dice, ¿por qué no? El programa saltó. Entonces ahí yo me preguntaba y me decía, yo a mí misma, sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces ahí yo me preguntaba y si era capaz de yo misma dar una respuesta, si no, bueno, pedí ayuda, Dios mío, Espíritu Santo, no tengo idea aquí. Y me llegaba como esa ayuda y yo era capaz de responderle a él por qué sí o por qué no, pero explicarle, porque si era de cambiar de opinión, yo cambiaba de opinión. Muchas personas me decían, bueno, pero es que tú no tienes como esa fuerza porque cambias de opinión. Es que eso no tiene nada de malo, porque si yo me cuestiono y digo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo puedo decirle, tienes razón, porque esto y esto, o porque sí, también. Entonces, ya eso, solamente ese simple cambio puede hacer la gran diferencia, siento yo, en la crianza de un niño, ¿no? ¿Qué nos Cosa, dices de eso? hay una cosa muy importante, es que cuando nosotros ya de alguna manera controlamos o decimos no, estamos limitando todo su potencial de lo que vino a vivenciar. Entonces, esto va a ser de manera incómoda lo que voy a decir, pero tenemos que tomar la decisión de sanar nuestros miedos, que ni siquiera son nuestros, que vienen agregados de nuestro pasado también, pero que hemos aprendido que esa es la única manera de poder educar desde la corrección. Entonces, a veces los niños, ¿qué hacen? Te bombardean, te exigen tantas explicaciones, pero lo único que te están pidiendo es amor. Porque quizás con tantas cosas que haces, no le dedicas tiempo solo para exigirle o para controlarlo o para hacer lo que tú quieres que él haga o ella haga. Entonces el niño se acostumbra a eso y de ahí viene esa rebeldía donde dice el niño no, ¿y por qué no? ¿Y por qué yo voy a hacer lo que tú dices? Entonces empiezan a ponerle etiquetas, este, es un niño hiperactivo, es un niño con esto y realmente no tiene nada, lo único que tiene es la O a carencia de amor. medicarlo, los empezamos a drogar desde chiquitos. Por supuesto, porque le están diciendo que es hiperactivo, que tiene que tomar esto, tiene que tomar... Y sencillamente lo único que necesita es el afecto, porque no es cantidad de tiempo, es la calidad que tú le puedas dar a un niño. Y lo importante, y esto es otra cosa muy incómoda, lo importante entre cualquier persona a quien tú te tengas que dirigir es la comunicación, empezando por los hijos. Así es. La comunicación no es solamente exigencia, tú vas a hacer lo que yo diga o tienes que hacer esto porque si no estás castigado. No, la comunicación es explicarle el porqué de cada cosa y desde el amor. Así es. Y Sí, lo repito,
lo repito porque es incómodo el decir, ajá, y como tú me vas a decir a mí cómo yo voy a criar a mi hijo, porque nos sentimos tan arrogantes de creer que lo podemos hacer mejor que Dios y no nos damos cuenta que esa vocecita, esa intuición que está dentro de nosotros es la mejor guía para poder criar a los niños, a nuestros hijos, a todos los niños, porque no solamente tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de todos los sobrinos, de todos los niños que te lleguen a tu mundo. Es brindarle, dejarle esa huella de amor a través de la comunicación desde el amor. Y eso es muy, pero muy importante. Sí, fíjate que no, eso que dices, al final realmente ellos lo único que están, para mí, desde mi punto de vista, ellos están reclamando dos cosas. Uno, lo que tú dices, amor, atención, y están reclamando que los dejemos ser ellos mismos, Por que los supuesto. dejemos ser, ¿sí? Porque nosotros tratamos todo el tiempo como de imponer reglas, esto debe ser así, no así, no, sino asado. Por lo menos en mi caso, ¿no? A mi papá nosotros no le teníamos miedo, le teníamos terror. Porque mi Imagínate. papá llegaba a la casa y todas salíamos corriendo, pero no a recibirlo, sino a escondernos, ¿no? Porque él llegaba y de una vez, ajá, pero porque anda en medias y no sé qué, y póngase zapatos, o bueno. Entonces siempre llegaba a algo que para él era educarnos, ¿sí? Y yo hoy en día lo entiendo, pero un niño pequeño pues no lo entiende, sino simplemente se siente reprimido, ¿no? Y mi papá, por lo menos, hay una anécdota que tengo, que es que mi papá nos encerraba para, por ejemplo, que me aprendiera la tabla de multiplicar. Y un día me deja encerrada para que me aprendiera la tabla de multiplicar y yo me la aprendía muy rápido. Él se iba y me decía, cuando yo venga me la dice. Pero es que él se iba 2, 3 horas y yo media hora ya me sabía esa bendita tabla la que él me dejaba, ¿no? Te vas a aprender la del 4 y la del, qué sé yo. Entonces me aburría, pues, porque yo ya me había aprendido la tabla y me tenía que quedar encerrada esperándolo a él. Entonces yo vengo y me voy a ver el cuarto de mi hermana, me quedo paradita, como heladito mirando que estaba Candy Candy, y en eso llega mi papá y no me dio tiempo de volverme al cuarto, entonces me escondí en el closet y mi papá, mi hermana, le digo a mi hermana, no digas nada. Y entonces mi papá le pregunta y ella, no sé, y yo me he caído en el closet y bueno. Mi papá abre el closet, ahí estaba yo, y es la única vez que yo recuerdo que mi papá me pegó con una correa, y no solamente me pegó, me castigó una semana por sin ver televisión, por haberme, yo no sé por qué me castigó, si fue porque no, porque me salí del cuarto, porque me escondí, pero bueno, el tema es que me castigó. Entonces, fíjate, todas estas cosas, por ejemplo en vacaciones me dejaba 2 horas. Mientras todos los niños jugaban 2 horas al día encerrada para que yo leyera un libro. ¿Qué logró mi papá con todo eso? ¿O qué logra con todo eso? Que yo más bien lo que hiciera, primero que le agarrara idea a leer. En vez de lograr que a mí me gustara leer, logró que a mí no me gustara leer. Eso lo tuve que ir superando con el tiempo. ¿Qué lograba? Que de repente yo no leyera el libro, sino yo leía el principio, la mitad y el final y le daba como un resumen. O sea, es esa rebeldía, te empiezas a volver rebelde porque es que a mí no me hacía sentido, nada de lo que él me pedía que hiciera, a mí no me hacía sentido. Entonces yo decía, pero ¿por qué? ¿Y por qué yo me voy a quedar 2 horas aquí encerrada si yo ya me aprendí la tabla? ¿O porque él quiere obligarme a leer este libro que a mí no me gusta? ¿O porque me encierra si todos los niños están jugando? Entonces lo que hacía era justamente volverme más y más rebelde. Claro, como yo le tenía miedo, no era una rebeldía así como que yo le dijera, no lo voy a leer, ni por el carajo, ¿no? Pero yo buscaba la forma de rebelarme, ¿no? Entonces, fíjate, ese tipo de cosas que creo que hacemos mucho los papás. ¿Tú qué de esto has encontrado tú en la consulta y qué resultados logran los Mira padres con que todo esto? el Espíritu Santo es muy sabio y en este momento me llegó un recuerdo de hace muchísimos años donde una mamá acababa de tener su bebé y ella fue a mi consulta con el bebé y su esposo
porque ya tenía un mes, mes y medio, y el niño tenía un problema en la piel que lo habían llevado a varios dermatólogos y no daban con lo que era. Inclusive uno le puso un tratamiento y lo que hizo fue que le irritó más la piel. Entonces ella estaba muy, muy preocupada. Entonces me lo lleva al bebecito y me dice, hazle terapia. Y yo le dije, yo no le voy a hacer terapia al bebé. Quienes tienen que hacer terapia son ustedes. Bueno, indiscutiblemente trabajé con la mamá y trabajé con el papá. Y resulta que los dos estaban teniendo discusiones desde que ella tenía a su bebecita en el vientre, a su bebecito, y estaban con deseo inclusive de separarse, de divorciarse. Cuando ellos encuentran que se estaban dando cuenta que no era la verdad, que ellos se amaban y querían estar juntos, pero las situaciones que lo envolvían hacían que el miedo les hiciera reaccionar de esa manera, sanaron sus miedos, las culpas, todo lo que estaba ahí guardado, y el niño se le quita la erupción. Entonces ella me dice, pero ¿cómo si tú no hiciste nada con el bebé? ¿Cómo si no le hiciste terapia? Y le dije, nada. Él les estaba mostrando el miedo que sentía de todo lo que estaba vivenciando con ustedes y no se habían dado cuenta. Entonces desde allí entendieron que tenían que estar ellos amándose, o sea, sanos para poder darle eso a su hijo. Y ese niño creció sintiendo el amor de sus padres a partir de ese momento. Entonces Ok. imagínate ese regalo de saber que nosotros con nuestras situaciones de pareja, en como estemos vivenciando en nuestro hogar, ellos son quienes reciben toda esa carga con mucho miedo y reaccionan, a veces se enferman, a veces tienen infinidad de problemas, pero no es porque estén realmente enfermos, es porque toda esa situación los lleva a sentirse que de alguna manera tiene que brotar eso que ellos están sintiendo. Entonces a veces es con esa rebeldía, otras veces se enferman para decirle, bueno, ¿será que me tengo que enfermar para que me mires o me ames o me atiendas? Claro, y todo Porque esto de otras veces manera es eso, totalmente inconsciente, porque tanto los padres como por los niños lo supuesto. hacemos de manera inconsciente. O sea, mi Esa es papá otra fue, cosa que quiero mi, aclarar, que sí. todo lo que yo hablo tiene que ver mucho con la parte inconsciente, porque conscientemente, si uno trae un bebé que lleva 9 meses en su vientre, lo trae al mundo lo menos que te puedes imaginar. Por eso digo que este es un programa incómodo, porque hay muchas cosas que incomodan, pero es la verdad. Ni siquiera es consciente que lo haces. De hecho, a veces los padres reaccionan con agresividad golpeando a un niño y luego inmediatamente se retractan y se arrepienten, pero ya está hecho. Ya ¿Por el qué? daño Porque está hecho. actuamos como robot de algo que vivimos y ante el miedo reaccionamos con agresividad. Exacto. Fíjate, hay algo muy importante que quiero comentarte allí para ya ir cerrando porque pues el tiempo siempre es corto. Pero por lo menos pongo el caso de mi papá. Mi papá fue un niño que a los 4 años mi papá lo metieron en un internado. O sea, mi papá creció sin el amor y el afecto de su mamá, de su papá. Entonces todo eso él de alguna manera nos lo transmitió a nosotros, ¿no? Porque como tú dices, actuamos como robots, lo que hacemos es repetir y Repetir repetir historias. patrones. Entonces mi pregunta es esta, si yo como padre me doy cuenta que he repetido esos patrones, me doy cuenta que le he hecho un daño a mi hijo, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo decir, bueno, ajá, ok, ya tomé conciencia, no soy culpable, más sí soy responsable, porque ahora la pelota está de mi lado, ya tengo la conciencia de todo lo que, los efectos que puedo causar en mis hijos, entonces, ¿qué puedo hacer diferente? Bueno, sobre todo decidir tomar las riendas de tu vida y amarte. Y una de las primeras cosas de amarse a uno mismo es mirar dentro y comenzar a perdonar todo tu pasado, todos esos primeros años de tu vida donde tus padres fueron
primero, tu pareja de tu infancia. Segundo, tu relación con el mundo, porque fueron las bases fundamentales. Entonces, perdonarlos, no importa qué, porque ya no es, ya pasó. Pero esa emoción quedó guardada en tu mente y sin darte cuenta, como una bolita de nieve, lo haces una avalancha. Como efecto dominó, todo se va decreciendo a tal manera que llega un momento en que tú dices, pero ¿por qué yo tengo que vivir todo esto? Y si tú miras dentro y te das cuenta que allí está la base fundamental para hacer cambios importantes en tu vida, y cuando perdonas a todos, a quien realmente estás perdonando es a ti misma, a ti mismo. Y cuando hay ese perdón, empieza a cambiar toda, porque lo importante de esto es darse cuenta. Lo que pasa es que es muy corto el tiempo, pero me encanta poder extenderme y explicar que lo que realmente importa es darse cuenta que lo único que hacemos es ver el pasado en cada persona que vemos en el presente y no lo podemos ver. ¿Cómo podemos ver un ser amoroso si lo que primero viene es la película de todo lo que yo creo que es esa persona? No lo puedo Así ver. es. Sí, estamos viendo y estamos Entonces, proyectando en ese niño también, incluso por supuesto, nuestro propio niño herido, nuestro propio niño con todos esos traumas que traemos de la crianza que nos dieron a nosotros. Entonces, como podemos ver, como tú esa decías, es que la lo que parte hay que allí. quería decirte, que cuando tú sanas, a quien está sanando es a tu niño interior, a ese niño que está solo, que cree que no puede, que se limitó, pero todas esas limitaciones, al sanarlas, empiezas a ver los cambios y te abres a darle la educación desde el amor a tus hijos. Y eso va a ser y permitir, por eso me encanta trabajar con los niños, porque eso te va a permitir ver el futuro del país donde estés, del mundo que ves diferente. Un niño capaz, cuando ya sana, capaz de ser un hombre que es activo, amoroso, el hijo de Dios, realmente. Sí, verlo como realmente es, como el Así Hijo de es. Dios que realmente es y que lo que vino fue a enseñarnos. Luzmina, de verdad, muchísimas gracias. Lamento tanto que el tiempo sea tan corto. Tenemos que hacer otro programa para seguir extendiendo y hablando más a profundidad de este tema que es fascinante. Y bueno, quiero decirles a todos que realmente reflexionemos, que nuestros hijos no necesitan que los eduquemos más, necesitan que los interrumpamos menos, que los escuchemos más, que los respetemos por lo que son, por lo que ellos quieren ser, a lo que vinieron a ser, porque traen un potencial allí también, ¿verdad? Y entonces no se lo quitemos con lo que nosotros creemos que sabemos. Ilumina unos segundos para que te despidas y des un último mensaje. Bueno, estoy aquí en Madrid, pero soy venezolana y desde este país hermoso que me ha acurrucado con todo su amor, quiero invitarlos de corazón a que miren dentro y se atrevan a perdonarse y poder dar lo mejor de ustedes a todos los niños del mundo, comenzando por tu niño interior. ¿Y cómo te Bendiciones pueden para todos. contactar, Luzmina, si necesitan una consulta? Ajá, mi teléfono es más 34 693 96 16 47. Estoy por Instagram como La Mina de Luz y como Ser Luzmi. Tengo dos Instagram y tengo Facebook que es Luzmi Medina. Y estoy a sus órdenes para lo que quieran y cuando quieran. Bendiciones y gracias a ti, Carolina, por tan bello programa y espero sigas adelante con todo esto porque sé que estás extendiendo el amor a través de tu luz. Bueno, Bendiciones. muchas gracias a ti, Luzmina. Y bueno, amigos, nos despedimos por el momento. Si te gustó este programa, por favor, déjanos tu like, suscríbete y compártelo con todos esos papás que pueden necesitar de esta información. Y nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Verdades Incómodas, solo para valientes.